Caso de autos deportivos para modelos de regresión múltiple. El caso es tomado como referencia del libro de Estadística para la Administración y Economía de Anderson, Sweeney y Williams. Específicamente en la página 623 nos cuentan de una publicación en una revista de autos deportivos, en la que se destaca la data que tenemos enfrente. Tenemos una lista de autos deportivos, probablemente de fines de la década de los 90, autos que hoy en día pueden ser considerados clásicos, y nos dan tres indicadores muy interesantes: el peso de cada uno de estos autos, la potencia y la velocidad que alcanzan al cuarto de milla de estar recorriendo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos variables. La idea de los modelos de regresión es establecer relaciones entre ellos. ¿Y qué les parece si trabajamos o caminamos hacia eso? Por ejemplo, yo me podría plantear que la velocidad al cuarto de milla, la velocidad que alcanza el auto luego de recorrer un cuarto de milla, aproximadamente medio kilómetro, va a ser mi variable dependiente, mi variable y. Entiéndase, aquella que me gustaría predecir, ¿no? Y el peso y la potencia podrían ser las variables explicativas o variables independientes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el peso y la potencia de un determinado vehículo que todavía no he probado, mi hipótesis es que con ese peso y esa potencia podría predecir cuál es la velocidad máxima eh, que podría alcanzar este vehículo. ¿De acuerdo? Ahora, esto siempre y cuando se cumpla las relaciones entre estas variables y sean relaciones válidas. Pero creo que el ejercicio es muy interesante, el poder predecir la velocidad máxima que alcance un vehículo tomando como variables controlables o explicativas el peso del vehículo y la potencia, que son datos que podemos capturar rápidamente del productor, del fabricante, ¿no? Muy bien, entonces corramos nuestro modelo de regresión con esta interesante información. A ver, paso número uno, hacer el análisis correspondiente, hacer, digamos, el análisis teórico, lógico. Tiene que haber mucho fundamento, mucha teoría que justifique o que establezca una relación teórica entre el peso, la potencia y la velocidad de un vehículo. Tiene que existir esa relación. Yo puedo intuir una en la que autos más ligeros con menor peso probablemente alcancen su máxima velocidad más rápido, y por supuesto vehículos con más potencia alcancen su velocidad máxima más rápido. Entonces yo esperaría una relación inversa, vamos a poner aquí negativa, con respecto al peso. Menos peso implica más velocidad, y una relación positiva con respecto a la potencia: más potencia, más velocidad. Repito, esto lo podría yo justificar con una muy buena revisión de la literatura, de gente que haya estudiado o evaluado esta clase de variables, ¿de acuerdo? Pero es mi presunción inicial y es lo primero que tengo que probar, ¿de acuerdo? Es lo primero que tengo que probar, porque ya estoy planteando que mi modelo va a ser algo así, que mi variable va a ser explicada a y, ¿no es cierto? Va a ser igual a una constante, un beta cero, más, no, menos, porque estoy diciendo que hay una relación inversa con el peso, por su coeficiente, por supuesto, más un x2 positivo ahora sí, por su coeficiente. Entonces, yo estoy planteando que mi regresión va a tener esta forma. Entonces, paso número uno es ponerlo a prueba. Y una forma muy práctica de hacerlo es corriendo una matriz de correlación para ver si es que la correlación que existe entre estas variables es la que yo estoy previendo. Así es que corramos nuestra matriz de correlación. ¿Dónde lo hacemos? En el menú Datos, Análisis de datos, y ahí elegimos Coeficiente de correlación. Aceptamos.
Rango de entrada, le marcamos nuestros datos. Yo se lo voy a marcar desde el encabezado. Por lo tanto, aquí le indico rótulos en primera fila. Y le digo que los resultados los quiero en una hoja nueva. Ay, perdón, permítame marcar otra vez. Ahora sí. Y le pido los resultados en una hoja nueva. Aceptamos entonces. A ver, revisemos nuestras correlaciones para ver si encontramos esa relación de la que estamos hablando. Vemos, por ejemplo, que la relación que hay entre el peso, perdón, entre la velocidad y el peso, esta de aquí, es una relación positiva. ¿Mm? Esto ya nos debería llamar la atención, ¿no? Esperábamos aquí que existiera una relación negativa y estamos viendo que hay una positiva. Por lo tanto, le ponemos un question mark ahí, un signo de interrogación. Probablemente algo no está bien en mi planteamiento teórico porque no está cumpliendo con mi expectativa. Con respecto a la potencia, sí, a mayor potencia, mayor velocidad, entonces la relación positiva se está mostrando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un primer análisis, una primera alerta, pero sigamos adelante con nuestro modelo para ver qué otras sorpresas nos depara. Bueno, una vez hecho este análisis teórico básico, saber si es que se cumple o no, ya vemos que no se cumple por el caso del peso, pasamos a correr la regresión, ¿de acuerdo? Para ver qué más puede estar pasando. Nos vamos a datos entonces, análisis de datos y acá elegimos regresión, ¿no? Como en el módulo lo explicaba, existen muchas formas de hacer regresiones. Se puede hacer con Excel, con softwares especializados, con complementos de Excel también. Todas te van a brindar la misma información. Que eso no te preocupe, ahora lo vamos a hacer con Excel. Elegimos regresión entonces, le damos a aceptar y llenamos los datos que nos solicita. Rango Y de entrada, ya lo conocemos, es este de acá. Le marcamos desde el encabezado. Rango X de entrada, tenemos dos variables explicativas, así es que les marcamos esas dos de ahí. Y como he marcado desde el encabezado, tengo que marcarle acá arriba donde dice rótulos, ¿no? Le pido los resultados en una hoja nueva, eso está bien. Y además le voy a pedir la data de los residuos. Recuerden, revisen el módulo, es la diferencia entre el dato estimado menos el dato real, ¿no es cierto? Ok, le damos a aceptar y ya tenemos nuestra regresión entre manos. Así es que empecemos a analizarla, ¿les parece? Muy bien, primero veamos nuestra información básica, nuestro coeficiente de determinación, 0.88, este de acá arriba, coeficiente de determinación R cuadrado 0.88. ¿Cómo se lee esto? El 88% de la varianza digamos, en otras palabras, el 88% de mi variable dependiente está explicado por las variables independientes, ¿no? El 88% de la varianza de Y está explicado por x1 y x2, el 88% de la velocidad al cuarto de milla está explicado por el peso y la potencia. Eso te está diciendo este 0.88. El R cuadrado ajustado, recuerda que es el coeficiente de determinación que usamos para comparar modelos, porque este de acá incluye en su análisis la cantidad de variables independientes y el tamaño de las muestras, está influenciado por ello. Entonces su lectura es similar, yo diría, este modelo, las variables X, explican en un 86% la variable Y, considerando las variables X incluidas y la cantidad de la muestra, ¿no? Si esto varía, evidentemente esto va a variar, pero como regla general el R cuadrado ajustado siempre es menor que el R cuadrado. Una vez más, el R cuadrado ajustado se utiliza para comparar modelos porque nos permite considerar estos dos aspectos: cantidad de variables X, cantidad de variables independientes y el tamaño de la muestra. Muy bien. El error típico es el error del modelo, ¿de acuerdo? Es su desviación estándar de la muestra. Es el error del modelo.
Por ejemplo, acá estamos trabajando con un error de 4.8. Eso se tiene que leer en las unidades de la variable que estamos buscando explicar, que en este caso es la velocidad de los vehículos al cuarto de milla. Entonces mi error típico es de 4.8 kilómetros o millas, permíteme recordar, sí, kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Kilómetros por hora, mi variable y. Entonces, mi error es de 4.8 kilómetros, pero esa es una desviación estándar. Lo normal es trabajar a un 95%, por lo tanto, trabajar a dos desviaciones estándar. Y para conocer un error completo al 95% aproximadamente, aplicamos la regla empírica y sencillamente multiplicamos este error por 2, ¿no? Entonces ahora puedo concluir el error de este modelo es de 9.7 kilómetros más o menos, ¿no es cierto? 9.7 kilómetros considerando dos desviaciones estándar. Ahora, 9.7 kilómetros por hora para vehículos que superan tranquilamente los 100 kilómetros por hora pareciera un error de estimación relativamente bajo. Entonces, eso nos pone contentos. Seguimos adelante. Bueno, tenemos 16 observaciones en nuestro, en nuestra muestra, 16 datos. Muy bien, eso solamente como lectura general. Recuerden que lo fundamental de un modelo es hacerlo pasar por las pruebas o supuestos que todo modelo debe cumplir. ¿De acuerdo? Esa es en verdad la tarea. Correr una regresión no debería resultar complicado. El verdadero reto es saber si es que lo que tenemos enfrente es válido, es útil para poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos por cada una de las 5 pruebas, de los 5 supuestos que tiene que superar este modelo y que por supuesto vimos en detalle en el módulo. Vayamos con la primera. La primera es de linealidad. Nuestro modelo tiene que seguir un modelo lineal. ¿De acuerdo? Tiene que tener constante, tiene que tener coeficientes. ¿Dónde están mis elementos para construir mi modelo? Aquí están, los coeficientes. Estos de acá son suficientes para construir mi modelo que me sirve para predecir luego. Digo, y, o la velocidad de los autos al cuarto de milla, es igual a 129 kilómetros por hora. Pareciera alto, ¿verdad? Que es la constante, ese valor que no está explicado por ninguna de las x, menos, mira acá si el coeficiente me sale negativo, pero recuerda que este es el coeficiente de esta variable, no es la correlación, yo esperaba que la correlación sea negativa, pero acá por lo menos el coeficiente, la relación entre la variable y la variable x ya me salió negativo, lo cual es algo bueno, menos 0.01 por x1, que recuerda que es el peso. Ahora, me sale muy cercana a 0, esa es otra clarinada de alerta, pero hasta el momento solo tengo esto entre manos y por lo tanto lo utilizo. Más 0.16 por x2, que es la potencia. Listo, ahí está mi ecuación, ahí está mi regresión. Si yo tengo los valores para x1 y tengo los valores para x2, podría predecir y o la velocidad de un auto al cuarto de milla. ¿De acuerdo? Entonces esto que estamos trabajando lo vamos a ir pintando de otro color. Listo, entonces linealidad. ¿De acuerdo? Nuestro modelo tiene que seguir un modelo lineal, tiene que tener estos elementos y para esto hay pruebas que tenemos que correr. La más importante de ellas o la primera de ellas es la prueba general. ¿No? La prueba general. La prueba general que dice, oiga, por lo menos alguno de estos coeficientes tiene que ser diferente de cero. Porque si es igual a cero o no es significativamente diferente de cero, entonces el modelo no sirve, ¿no? Por lo menos uno de ellos tiene que ser diferente de cero. Entonces, para hacer eso hay que hacer una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es los coeficientes son iguales a cero. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, no, al menos uno de ellos es diferente de cero.
Por lo tanto, nuestro corazoncito está con la hipótesis alternativa, porque la hipótesis nula es que son iguales a cero y por lo tanto nuestro modelo no vale. El estadístico que se usa para hacer esa prueba de hipótesis es la prueba de Fisher, la prueba F, ¿de acuerdo? En el módulo te enseño cómo hacer la prueba estadística completa y si te animas a revisar tu curso de estadística, ahí también vas a encontrar todo el detalle cómo se hacen pruebas de este tipo. Acá vamos a ver la regla empírica, la regla práctica, nos vamos al valor crítico de F y lo que buscamos en este valor crítico para F es un valor pequeño. La referencia para pequeño en la mayoría de los modelos de este tipo es que sea menor a 0.05, considerando un alfa del 5%, que es lo usual. En este caso, este valor me ha salido prácticamente un cero. Este número que acaba en M-06 es un cero, significa que delante de este 1 hay 6 ceros. Entonces es un valor pequeño. Pasamos entonces esta primera prueba de linealidad, la prueba general, la prueba de F, y concluimos, por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero, diferente de cero. Por lo tanto, puedo seguir, puedo seguir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos un paréntesis. Hasta este momento, la clarinada de alerta que tenemos está solamente en la matriz de correlación, ya que esperamos encontrar una relación inversa relativamente clara entre el peso y la velocidad y nos salió positiva, ¿no? Pero estamos corriendo la prueba F y vemos que el modelo es significativo en términos generales. Okay. Esto mismo que hemos hecho para la prueba F también hay que hacerlo para cada una de las variables, ¿no? Para saber si es que cada una de ellas de manera independiente es diferente de cero. Entonces, una vez más planteamos una hipótesis. El coeficiente, por ejemplo, de x1 es igual a cero. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa no es diferente de cero. Una vez más, nuestro corazoncito está con la hipótesis alternativa. El estadístico que se usa en estos casos es la t, un estadístico t. Una vez más, en el módulo está explicado muy bien. Anímate a recordarlo cómo se hace la prueba de hipótesis. Yo me voy a la prueba empírica, en la cual le doy una mirada a la probabilidad. Y una vez más, busco que la probabilidad para mis coeficientes sea un valor pequeño. Menor que 0.05 es una buena referencia. Y rápidamente me doy cuenta que el coeficiente para el intercepto está muy bien, es un valor pequeño, era menos 0.7. Para la potencia también está bien, pero para el peso no. Este valor es muy alto, 0.38, y esperaba algo menor a 0.05. Entonces ya puedo concluir que el peso en este modelo en particular, con esta muestra establecida, no es una variable significativa. ¿De acuerdo? No estoy hablando en términos genéricos y absolutos. El peso no tiene nada que ver con la velocidad. Yo creo que sí, probablemente sí. Lo que sucede es que esta data, esta muestra que estoy utilizando, no está mostrando con claridad esa relación y me está diciendo que el peso no es una variable significativa. Por lo tanto, tengo que retirarla de mi análisis o podría reemplazarla buscando otra variable, ampliando la muestra, etcétera, etcétera. Pero si es que no hay ningún cambio o ningún añadido al modelo, yo no podría analizar nada con respecto al peso porque el modelo me está diciendo que no es significativo, que no debo considerarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pero sigamos adelante con nuestras pruebas porque nuestro afán es aprender todas las técnicas o los supuestos que están detrás de estos modelos. Ok, entonces ese fue el de linealidad, ¿de acuerdo? El de linealidad, prueba F, prueba T, son las más importantes y ya tenemos hallazgos. Las siguientes tres pruebas, recuerden, tienen que ver con los residuos, y son la prueba de independencia, homocedasticidad y normalidad. Pero se aplican sobre los residuos que lo que hacen es darle consistencia al análisis que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, vayamos a ver nuestros residuos. Nuestros residuos están aquí abajo. Vamos a mejorar el formato de esto.
Ahí está. Cuando procesamos el Excel, cuando procesamos la regresión en el Excel, le pedimos residuos, ¿recuerdan? Y lo que hace el Excel es brindarnos en la parte inferior de la regresión dos columnas. Uno, nuestra variable y, tal cual. Sencillamente la está copiando, que es nuestro dato real. Ah, no, perdón. Acá me está dando el valor pronosticado. ¿De acuerdo? Acá está pronóstico. El valor pronosticado. Y el residuo termina siendo sencillamente la diferencia entre este valor pronosticado menos el dato real. ¿De acuerdo? Menos el dato real. Y este valor pronosticado, ¿de dónde sale? De correr la regresión, ¿no es cierto? Con todos sus elementos, por cierto. Ahora sabemos que x1 no es significativo, es casi un 0 esto de acá, se debe eliminar, pero el y pronosticado que nos brinda el Excel es corriendo todo. Entonces aquí está. Y el residuo, repito una vez más, es la diferencia entre este y pronosticado y el dato real. Entonces, las tres pruebas que vamos a hacer a continuación son para los residuos. Los residuos tienen que ser independientes, tienen que ser homogéneos y además tienen que seguir un comportamiento normal. Vayamos con la primera, de independencia. Quiere decir que tiene que haber independencia entre cada dato. No puede haber dependencia, no puede haber una relación entre ellos. Si los residuos son lo que queda del modelo, es lógico pensar de que no hay información relevante en ellos, ¿no? Entonces, para probar independencia en los modelos, yo necesito saber que haya independencia, eso haría que pase el supuesto. Tenemos que calcular el estadístico de Durbin-Watson. El estadístico de Durbin-Watson. En cualquier otro software estadístico probablemente bastaría con solicitarlo y sale el dato, pero en Excel hay que calcularlo, ¿de acuerdo? Hay que calcularlo. Es muy sencillo, pero hay que correr una pequeña fórmula, ¿no? Primero hay que calcular la suma de diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? La suma de la diferencia de los cuadrados de los residuos, ¿no? Entonces, la fórmula es como sigue. Es suma x menos y al cuadrado. Esta fórmula sirve para la suma de la diferencia de los cuadrados, así se llama. Hay que hacerlo con un rezago de un periodo. Entonces mi matriz número 1 va de aquí hasta el final, ¿no? Coma, y la matriz número 2, como lo estoy haciendo con rezago de un periodo, va del primero hasta el 1 antes de terminar para tener la misma cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces sumo los cuadrados, suma la diferencia de los cuadrados de los residuos, es el primer cálculo que hay que hacer. Muy bien. El segundo cálculo que hay que hacer es la suma de los cuadrados también de los residuos. Este es un cálculo más fácil. La suma de los cuadrados. La fórmula es suma cuadrados y sencillamente le marco el intervalo para los residuos. Acá te copio las formulitas, la suma de las diferencias de los cuadrados, eso dice la fórmula. Y esta es la suma de los cuadrados. Ahora, ¿cómo se construye el Durbin-Watson? Sencillamente dividiendo. Entonces, nuestro Durbin-Watson para este modelo es, vamos a jalarlo ahí, este valor de aquí sobre este de acá. Nos sale 1.7 el Durbin-Watson. A ver, el Durbin-Watson va de 1 hasta 4. Ese es su rango de su rango de variación, ¿de acuerdo? Su rango de variación del Durbin-Watson. Si sale un 2, es el mejor de los escenarios. Eso significa que hay independencia, muy buena independencia entre nuestros residuos, ¿no? Perdón, creo que dije de 1 a 4, es de 0 a 4. El Durbin-Watson va de 0 a 4. Si sale un 2, es el mejor de los escenarios, ¿de acuerdo? Ahora, pero aceptamos valores entre 1.5 y 2.5
Así lo explicábamos en el módulo. Nos salió 1.7, entonces está dentro del rango de tolerancia y concluimos por lo tanto de que hay independencia en nuestros residuos y por lo tanto superamos esta prueba. Por ahí no hay problema. Esto es coincidente con que la prueba F, la prueba general, haya salido significativa, ¿no? El problema no lo tuvimos por ahí. Ok, avancemos. La segunda prueba de residuos es la de homocedasticidad. Esta prueba dice que no tiene que haber relación entre el pronóstico y los residuos. No tiene que haber relación. Una forma práctica de hacerlo es haciendo un gráfico de dispersión de estos dos elementos, del pronóstico y los residuos. Entonces basta con sombrearlo, le damos insertar, gráfico de dispersión, listo. En un software estadístico como el SPC, el Stata, podríamos haber hecho a mano de la prueba Leven. La prueba Leven también sirve para establecer si es que existe homocedasticidad, pero este método gráfico también es bueno. Lo único que hay que probar es que en un gráfico de dispersión de estas dos variables, lo que se configura aquí debe ser una nube de puntos. No debe existir una relación lineal, agruparse de una manera predecible, no. Tiene que ser una nube de puntos, es lo que esperamos, y si eso se cumple, entonces podemos decir que probablemente no tengamos homocedasticidad o que no haya relación lineal entre los residuos y los pronósticos. No tendría sentido que los residuos se comporten como una variable X, ¿no es cierto? No tendría sentido. Muy bien, vayamos a la tercera prueba de residuos, la cuarta de nuestro conteo general. La cuarta prueba o la tercera de residuos es la de normalidad. Hay un fundamento teórico que es el teorema del límite central que dice que los residuos, si son random, si son aleatorios, y eso es lo que esperamos sean, se deberían organizar o ordenar como una distribución normal. Bueno, entonces los residuos deberían seguir una distribución normal. Ese es un teorema, el teorema del límite central. Por lo tanto, yo necesito hacer una prueba de normalidad. Necesito probar que mis residuos siguen una normal, ¿no? Entonces, hay muchos test estadísticos para probar normalidad. El que yo te invito a utilizar es el que viene en el StatPro, este complemento que venimos utilizando para apoyarnos en el Excel. Si vamos a complementos, StatPro, vas a encontrar una opción que se llama el test de normalidad. Ya elegimos el de LilyForce, que es un buen test. Le damos clic. Automáticamente detecta la data, solamente hay que colocarse encima de ella. Le damos OK. Ahí detectó tres variables. Nosotros elegimos la que nos interesa, que en este caso es residuos. Yo quiero hacer una prueba de normalidad para los residuos. Le damos OK y ya está. Aquí está el análisis de normalidad de LilyForce que nos brinda el StatPro. Y es muy amigable, inclusive la respuesta ya nos viene escrita, ¿no? A ver, leamos cuál es la conclusión de esta prueba. Dice, la máxima distancia entre la curva empírica es nuestra data, nuestros residuos, y la curva normal acumulada, la que debería seguir, la referencia, dice esa máxima distancia es de 0.17. Y esto es menor, está por debajo de 0.21, dice. Eso está muy bien, que es lo máximo permitido para una muestra de 16 datos, que es la que estamos utilizando. Ok, por lo tanto dice, no podemos rechazar la hipótesis nula al 5%. ¿Y cuál es esa hipótesis nula que no podemos rechazar? Es que mis residuos se aproximan a una distribución normal. Entonces no puedo rechazar esa hipótesis nula, eso es lo que buscaba, ahí estaban mis esperanzas, por lo tanto los residuos siguen una distribución normal y esa sería mi conclusión y la demostración que a través de la prueba de los residuos el modelo supera las tres pruebas. ¿De acuerdo? Y finalmente nos vamos a la última prueba. La última prueba, la número 5, es la prueba de colinealidad o de no colinealidad. Recuerden a qué se referencia, a las variables X. Permíteme colocarme el modelo.
La prueba de colinealidad dice que las variables X, las variables independientes, deben ser eso, independientes. Ah, si es que tuviera alguna relación entre ellas, si es que explicaran un mismo comportamiento, si es que estuvieran correlacionadas, sería un problema para el modelo. ¿De acuerdo? Buscamos que las variables X sean variables independientes, esa es la lógica que perseguimos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la prueba que se utiliza para probar colinealidad es la del factor de inflación de la varianza, tiene ese nombre, ¿no? Factor de inflación de la varianza. Y lo que buscamos es que este factor sea mayor o igual que 5, perdón, que esté por debajo de 5, porque si está por encima de 5, tendríamos que concluir que las variables X están altamente correlacionadas con otras. Entonces nuestras esperanzas están en que este factor de inflación de la varianza esté por debajo de 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo corremos este factor de inflación de la varianza? Una vez más, hay que recurrir a software especializados, SPSS, Stata, Minitab, R, cualquiera de ellos. El Excel podría hacerlo, pero habría que hacer los cálculos respectivos. Pero el StatPro nos da la oportunidad de poder calcular esta última prueba. ¿De acuerdo? El StatPro también tiene un módulo para hacer análisis de regresión múltiple. Entonces lo vamos a utilizar. Detecta mi data, le damos OK. A ver, permítame repetir el procedimiento. Análisis de regresión, ahora sí. A ver, permítame corregir. Ahora sí. StatPro entonces, análisis de regresión múltiple. Aquí hay que hacer una corrección, lo que pasa es que está captando desde, miren, de la celda A1, por lo tanto está captando el doble encabezado, por eso no salía esa referencia de error. Lo único que hay que hacer es pedirle que capte desde la siguiente fila, que sería desde la A2. Entonces donde dice un 1, le ponemos un 2. Y repito, esto es porque le he puesto doble encabezado y no es normal que suceda eso, ¿no? Lo hice para poder explicarlo con más claridad. Entonces, hacemos ese pequeño cambio, le damos OK, ahora sí reconoce nuestras variables. Primero me pregunta quién es mi variable dependiente, quién es mi variable Y. Le indico que es la velocidad al cuarto de milla. ¿Ok? Ahora me pregunta cuáles son mis variables explicatorias, mis variables X. Ah, bueno, son el peso y la potencia, las dos que quedan. Le damos OK. El StatPro sirve para correr una regresión completa, tal igual como lo hemos hecho con el Excel. Solamente, perdón, tiene un añadido que es el que necesitamos ahora, que es el reporte del diagnóstico de multicolinealidad o de colinealidad, ¿no? Este acá abajo. Entonces se lo pedimos, ese es su plus, ese es su agregado del StatPro y es el que vamos a utilizar. Le damos OK, listo. Acá está la regresión tal cual con los mismos valores que ya habíamos analizado, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el F que es significativo, los valores T que son significativos para X2 y para la constante, pero no para el peso, no para X1, mira. Entonces son las mismas conclusiones. Hemos hecho esto para conocer el factor de inflación de la varianza. Esta parte del informe que el Excel con sus módulos no me lo brinda, habría que calcularlo, pero acá lo tengo automático. Ok, recuerden la regla de decisión, si es mayor de 5 estamos en problemas, sería altamente correlacionado. Yo espero que este valor sea menor que 5 y veo que es menor que 5, por lo tanto no hay problema por ese lado. Si se fijan en una pequeña nota que tiene el autor del StatPro por acá, para el autor del StatPro altamente correlacionado es más de 10, ¿de acuerdo? 10 es su referencia, pero bueno, en tal caso utilicemos una conservadora que es 5 y vemos que por aquí no hay problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces creo que este ha sido un caso muy interesante, autos deportivos, estamos tratando de estimar la velocidad al cuarto de milla, que es la velocidad máxima que pueden alcanzar. Recuerden que son autos que ya tienen una buena cantidad de años, son autos deportivos clásicos,
Hoy en día los autos deportivos tranquilamente superan los 200, 300 kilómetros por hora. 20 años atrás esto era volar y hoy en día son carros probablemente muy caros porque son eh, de colección. Bueno, hemos querido predecir su velocidad haciendo uso del peso y la potencia y estamos concluyendo con nuestro modelo que no podemos, que la variable peso no es significativa, ¿no? Hemos superado todas las demás pruebas, pero no la de significancia para el peso. La relación que existe entre el peso y la velocidad del auto no es lo suficientemente fuerte como para incluirla en mi análisis. Si yo quisiera utilizar este modelo de todas maneras, entonces yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, sencillamente eliminar x1. Ahora, esto tiene sus connotaciones. Una de ellas es, antes de eliminar, busquemos si la data es la correcta, si la muestra puede ser un poco más grande, de repente hay otras variables que expliquen este fenómeno. En buena cuenta, una invitación a que revises la formulación o el marco teórico que está detrás de tu modelo.